Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Bueno, volvemos. Estoy justamente leyendo los mensajes. Bueno, también saludos a todos los que están siguiendo también por mis redes sociales, por TikTok, ¿verdad? Dice, a ver, ¿qué me dicen? Bueno, voy a empezar a leer un poco. Me dice, bueno, quiero participar, soy Luis por el sorteo. Luis 73, tus 3 últimos números de cédula me tenés que enviar, Luis querido. Si Luis 73, bueno, los 3 últimos numeritos, por favor, Luis. Volver a escribirme, dice, escuchando atentamente el programa con mi padre, me dice Javier Morínigo, 098. Saludos para vos, querido Javier, y también para tu papá, que están justamente escuchando atentamente el programa. Dice, buenas tardes, José Segundo de CUT. Fundó los partidos Colorado y Liberal. Ya voy a estar aclarándote eso. A ver, soy 520, linda tarde, soy María Victoria. Bueno, perfecto, María Victoria, el estridor de las armas, me dice profesora Noelia, excelente programa que ilustra la defensa de la soberanía nacional, pero por supuesto que sí. Nosotros aquí estamos para contar la verdad, sin que nadie nos baje la línea, como se dice, ¿verdad? Un gusto escuchar tu programa. Para los que seguimos la historia, saludos, pero no me enviaste tus últimos numeritos, ¿verdad? Después me dice, a ver, hay muchas sugerencias, ¿verdad? Me dice, sería bueno que hables también de las polcas partidarias. Voy a, siempre cuando no es mi área de expertise, invito a gente que sea músicos, ¿verdad? Bueno, si quieren saber sobre polka, capaz que le invite a algún músico estudioso de esto, ¿verdad? Porque yo más bien me dedico al estudio de la historia militar y específicamente con el tema de las guerras, ¿verdad? Todas las guerras internacionales. Y la gente cree que tuvimos 2, ¿verdad? Así, la del Chaco y la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero se dejan de lado lo que es justamente estas batallas importantes y lo que por el ejército porteño de Belgrano, para Guarita Guarí, eso también es. Y también está la de Rosas, ¿verdad? Justamente declarada por don Carlos Antonio López, ¿verdad? Que son temas que tenemos ciertas lagunas, ¿verdad? Si nosotros tuvimos 4 guerras así bastante importantes, ¿verdad? De defensas que tuvimos que hacer para la libertad de nuestro Estado. Dice Arnaldo Ortiz, saludos Arnaldo querido. Bueno, discúlpenme que no pueda seguir justamente leyendo sus mensajes, son muchísimos los mensajes, muchas gracias queridos estudiosos, porque El Estridor de las Armas es un programa para estudiosos, ¿verdad? De nuestra historia, los interesados en conocer todos estos detalles. Bueno, nosotros volvemos ahora y continuamos, ¿verdad? Analizando, obviamente que no voy a poder terminar hoy. Creo que vamos a tener gente aquí en producción, tenemos que hacer esta continuación el sábado que viene porque los detalles son realmente abundantes. Le estaba diciendo antes del corte que el triunvirato se forma a una medida imperial, es decir, lo que ustedes tienen que saber es obviamente que el imperio del Brasil quería anular la influencia argentina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nosotros sabemos, estos hombres fueron a residir en Buenos Aires y obviamente estaban empapadísimos ¿verdad? De lo que era la política porteña prácticamente, porque nosotros cuando hablamos de la guerra de la Triple Alianza en Argentina, el caso argentino, tenemos que hacer una diferenciación, ¿verdad? Las provincias argentinas estaban totalmente en contra de venir a luchar contra el Paraguay, que ellos nos consideraban hermanos, es más, se los traía amenazados, obligados, arreados. Muchos políticos, muchos caudillos provincianos argentinos perdieron la vida por levantar la voz y hacer una protesta contra esta guerra contra el Paraguay, ¿verdad? Pero entonces nosotros cuando hablamos de Argentina tenemos que centrarnos específicamente en los porteños, es decir, en Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, entonces le estaba diciendo que Vareiro es el líder
justamente del Club Unión, y que Iturburu se une a él y va cediendo su liderazgo. En medio de estas asambleas, ustedes tienen que saber, obviamente, que nosotros teníamos una fuerte presencia de políticos, diplomáticos, aliados, y específicamente se presenta el abogado, un argentino, Roque Pérez, y por el lado brasileño nada más y nada menos que el as de la diplomacia lusitana, José María da Silva Paraños. Nosotros tenemos, Jordan, una imagen de Paraños para que la gente vea. Paraños decidió por muchos años, por lo menos durante el periodo de la ocupación militar que sufrió innecesariamente nuestro país luego de los acontecimientos en Cerro Corá. Pues tenemos que ser claros, ¿verdad? En Cerro Corá, es decir, el paraguayo nunca se rindió, ¿verdad? El paraguayo jamás capituló en la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra paró, ¿verdad? Porque ya no habían hombres que la defiendan. Es decir, muchas vidas fueron perdidas en esta guerra. Imagínense que si nosotros analizamos el punto de vista táctico en Cerro Corá, fue un encuentro que duró nada más que 10 minutos. Para que ustedes vean la diferencia de los hombres contra los aliados, ¿verdad? Sí, ya era insostenible. Entonces, pero tuvieron que matarlos a todos, ¿verdad? Yo siempre hablo claramente en este sentido, sí, una victoria pírrica es la que tuvieron, ¿verdad? Entonces, metiéndonos al aspecto político, saliendo un tanto, no mucho, porque no se puede salir del aspecto bélico-militar cuando se habla, ¿verdad?, de la conformación, de cómo iban a quedar y que las decisiones del poder político. Entonces, Roque Pérez representaba los intereses, si vamos a hablar de geopolítica de una guerra, el argentino Roque Pérez representaba los intereses geopolíticos argentinos y José María da Silva Paraño a los intereses geopolíticos del Brasil. Por supuesto que Paraños era por lejos mucho más preparado que Roque Pérez y era un estratega diplomático. Entonces, al mirar esta situación de roces entre los paraguayos legionarios que querían quedarse con el poder y la incursión de los argentinos ellos querían anular todo tipo de influencia argentina entre los paraguayos. Entonces él decide hábilmente trasladarse a la Argentina. Pero este traslado que él plantea para tocar estos temas tenía que darse, él tenía que estar acompañado de una delegación de paraguayos. Bueno, en Buenos Aires los aliados, por supuesto, tenían que decidir. Cuando digo los aliados, tenemos que incluir al Uruguay, señoras y señores. Porque a veces la gente en su ingenuidad cree que solamente era una puja de poder entre Brasil y Argentina. No, señores. Es decir, los uruguayos estuvieron presentes en todas las decisiones, en todos los repartos territoriales de posguerra, ¿verdad? Y la gente dice, sí, pero nos condonaron la deuda. No toda la deuda, estaba en la parte privada. Eso es una parte de la historia que hace falta una investigación también un poco más detallada con relación a la participación uruguaya, ¿no? Porque normalmente aquí en el ambiente académico es como que quieren dejar de lado al Uruguay y no es así. Bueno, entonces en Buenos Aires tenían que decidir, miren qué grave, en Buenos Aires se decide el destino político del Paraguay. Es decir, no es que, para que ustedes se saquen esta idea de la cabeza de que fue una guerra de civilización, que fue una suerte de guerra para sacarle y darle una patada al tirano de López, todo eso es verso, todo eso es cuento. Porque si nosotros sabemos justamente un poco de historia y llegamos a profundizar todo este aspecto diplomático, nos vamos a dar cuenta que las decisiones políticas no fueron
independientes. Nosotros estamos en una suerte de dependencia política en el año 1869. Bueno, entonces para que se permita, imagínense esto, para que se permita un gobierno paraguayo, para años, este señor que ahora está justamente en pantalla, exigió nada más y nada menos que la total aceptación del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Entonces, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, si ustedes como paraguayos no estudian el Tratado Secreto de la Triple Alianza, no lo conocen, desde el preámbulo hasta los artículos adicionales, jamás van a poder entender la defensa que llevó adelante el mariscal Francisco Solano López. Nunca van a poder entender, y lo único que van a hacer es víctimas de los engaños y de las bajadas de línea en nuestra historia que persisten actualmente en el 2024. Entonces, queridos amigos, es un deber nuestro, porque nosotros yo creo que estamos, y no es una exageración, nosotros estamos ante una defensa geocultural. Y en Paraguay con mucha más razón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucho que defender. Y para hacer una defensa política, para que se pueda manejar correctamente el poder nacional en todas sus expresiones de poder, nosotros tenemos que conocernos primero quiénes somos, qué pasó con el devenir histórico de nuestras instituciones, porque los problemas actuales no se generan en este presente. Todos los problemas que tenemos nosotros como Estado tienen sus orígenes allá atrás. Me van a decir, pero profesora, 1,5 siglos, sí señores, tenemos 1,5 siglos sin resolver nuestros problemas. Y eso es grave. Y eso es grave. Entonces, siempre le digo, imagínense que para años exige la aceptación total del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Entonces, siempre ustedes van a estar tocando la historia de oído, como se dice. Y siempre van a creer los dimes y diretes en contra de Francisco Solano López sin entender la esencia de por qué él hablaba de vencer o morir. Y eso que no era un eslogan de marketing. El vencer o morir no era un eslogan marketinero. López también intentó proponer la paz. Escuchen esto en Yataití Corá, en 1866, pero no, así clarito dijo López, pero no en base al Tratado Secreto de la Triple Alianza, porque el Tratado Secreto de la Triple Alianza neutraliza al Estado paraguayo, nos hace independientes, nos quitan territorios, destruyen nuestras fortalezas militares y hacen que nuestro Estado es decir, el cumplimiento de este tratado es lo que nosotros hoy en día estamos viviendo, que hace casi imposible, ¿verdad?, el surgimiento de un Estado realmente independiente. A eso López no quería y bueno, y por eso murió, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, me están hablando aquí en las redes sociales de Mariano Varela, exacto, sí, tienen razón, queridos oyentes, están en la línea correcta. Justamente Mariano Varela, él se oponía, escuchen esto, él se oponía a celebrar tratados definitivos con un gobierno provisorio, pero es obvio, es decir, Varela, que lo rajaron, los argentinos lo rajan a Varela inmediatamente, porque lo que Varela decía era totalmente coherente, es decir, vos no podés pretender firmar tratados de paz de límites definitivos con un gobierno provisorio, ¿verdad? No podés hacer eso, ¿verdad? Entonces, expresaba Varela una de las frases que yo lo tengo siempre muy presente, que dice, no podemos hoy exigir a aquel gobierno, estaba hablando, se refiere al Paraguay, que nosotros hemos nombrado, es decir, el gobierno provisorio del 15 de agosto no fue electo por paraguayos. ¿Entendés? Así clarito como dice Varela, no podemos exigir a aquel gobierno que nosotros hemos nombrado la celebración de tratados que comprometen los derechos e intereses permanentes de aquel país.
Y eso es algo muy importante, porque a partir del año 1872, ¿verdad?, los tratados que se han firmado de amistad, de límites con estos países aliados, afectaron a nuestros derechos y afectaron a los intereses permanentes del Estado paraguayo. Y eso es innegable, ¿verdad? Entonces, también les decía, la victoria no da derechos, porque los aliados, ¿qué impusieron para hacer una quita territorial tan grande, más de 150.000 kilómetros cuadrados de territorio? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus derechos? ¿Qué presentaron para llevarse una tajada así de grande y para inmiscuirse en la política interna local del Paraguay? Nada, absolutamente nada. Estamos hablando de simplemente un derecho de conquista, señores. Entonces, esto, que la victoria no da derecho a las naciones aliadas para declarar por sí límites suyos, todo lo que querían, que establecieron en el Tratado Secreto, eso era una barbaridad. Eso no es de gente civilizada. El derecho de conquista no es así, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir también del siglo XIX? Si hoy, lamentablemente, en pleno 2024, seguimos, la humanidad sigue, lamentablemente, enfrentando guerras, sigue viviendo las guerras, que son todas de conquista, por supuesto que sí. O si no, ¿qué sentido tiene? O si no, va a quedarse la diplomacia a trabajar. Las guerras se hacen para conquistar, para imponer, para doblegar la voluntad, como bien lo dice von Clausewitz en su obra De Krieg. Bueno, ¿cuántos minutos tengo, Jordan? Bueno, muchísimas gracias, Jordan. Ya me está trayendo justamente el nombre del ganador del libro Washburn y la conspiración paraguaya. Todo eso, esto también lo tienen que leer, ¿verdad? Justamente pasen por Librería de la Paz, que está justamente cerca del Mall Excelsior, allí sobre Manduirá y esquina Olear, y tienen que pasar, tienen que conseguir, ¿verdad? Esta ya es una versión corregida, una versión ampliada de esta obra, que por supuesto que me gustaría que lean. Bueno, entonces dice Varela, me enganché con Varela yo, ¿verdad? Dice Varela, si con el Paraguay aniquilado somos hoy exigentes, no esperemos simpatías cuando este pueblo renazca. Esperémosla si la completamos en sus desgracias a pesar de los enormes sacrificios y de la sangre derramada. Casi todas las naciones de la tierra han mostrado horror a la guerra del Paraguay por desconfianza de nuestras intenciones. No debemos, por tanto, dar pretexto a tales recelos se confirmen. Eso lo decía justamente, exactamente, Varela. Y sabemos que muchos estados protestaron. No vayan a pensar que no, ¿verdad? Justamente Perú, Colombia, expresaron a los ministerios de Relaciones Exteriores, específicamente de estos países coaligados para traer la guerra, que paren esta matanza atroz, ¿verdad? Y justamente el decreto de Colombia, ¿verdad?, que decía que admiraba la resistencia patriótica, heroica, y que justamente en el artículo 2 expresaba que los colombianos participaban con dolor, que los paraguayos que eran amigos de su patria, que el dolor que produjo el impacto de la muerte del mariscal Francisco Solano López, valor y perseverancia indomable. ¿Qué es lo que están diciendo de este famoso decreto colombiano, ¿verdad? ¿Qué están diciendo algunos sectores que inclusive armaron una cierta ONG para recibir plata y bajar la línea, que dicen que esto es falso? Que justamente este Congreso de los Estados de Colombia y este decreto es falso, dicen. Pero por suerte, aquí, hace pocos años, un embajador justamente colombiano que estaba aquí ejerciendo funciones diplomáticas en nuestro país, trajo un montón de documentos que depositó en el Archivo Nacional
Y bueno, tuvieron que callarse muchos mentirosos, les digo yo. ¿Verdad? Porque no encuentro otro adjetivo que decir, ¿verdad? Cuando vos por las redes sociales empezás a hacer este tipo de mentiras, ¿verdad? Y bueno, por suerte, un diplomático les cerró el pico, como se dice, ¿verdad? Bueno, para ir profundizando, aunque ya tengo pocos minutitos, ¿cuántos minutos tengo? Tengo 5 minutos, me dice David. Bueno, tengo 5 minutos, pero 4 minutos, me dice Hammer. Bueno, sáquenme nomás ya del aire. Ya se enojó. ya me enojé, me voy. Bueno, déjenme, tengo 3 minutos. Bueno, tenemos que analizar el protocolo del 2 de junio del año 1869, este protocolo realizado, estudiado en Buenos Aires, por el cual, por supuesto, este triunvirato accede al poder. Es decir, yo no le llamaría luego protocolo, pero se le da ese nombre, ¿verdad? Sino son las condiciones, así claro les voy a decir yo en palabras mucho más simples y así, son las condiciones que Brasil, Argentina y Uruguay les pusieron a estos hombres para acceder al poder. Y por supuesto que ellos le dijeron amén a todo. Por supuesto, ¿querés el tratado secreto? Dale. ¿Querés territorio? Vamos a firmar. ¿Qué querés? Todo te vamos a dar, con tal de quedarnos con el poder político. Y bueno, imagínense qué cambio tan brusco para la República del Paraguay, donde nosotros le teníamos a un gran defensor y el padre, el que generó la estructura del Estado paraguayo, que fue el doctor Francia. Luego le tuvimos a un gran estadista como don Carlos Antonio López y a un defensor como Francisco Solano López, ¿verdad? Que defendían nuestra soberanía nacional, y que de repente asuman en el año 1869 unos hombres que digan, bueno, aceptamos todo lo que ustedes digan con tal de quedarnos acá con el cuchillo para la torta. Y se dieron cuenta que no tenían el cuchillo para la torta. Ellos estaban nomás ahí. El cuchillo para la torta lo tenía para años. Y no me pueden discutir una cosa así. Es clarito, así. José María da Silva Paraño tenía el cuchillo de la torta. Los otros eran invitados, eran la cara internacional nada más. Esto vamos a estar analizando. Ahí está el señor. Ese era el dueño del cuchillo de la torta. Ahí está Paraños, ¿verdad? Una suerte de virrey en Paraguay. Algunos investigadores lo llaman. No lo digo yo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Yo asumo mis palabras también, sin ningún problema. Esto vamos al protocolo del 2 de junio del año 1869 para seguir entendiendo los inicios de la política en Paraguay. Eso es lo que tenemos que conocer. Pero háganme el favor de previamente leer el Tratado Secreto de la Triple Alianza de forma inextensa. Bueno, mis queridos amigos, a ver, justamente aquí leo. Gustavo Borba, 498. Gustavo, querido, sos el ganador del libro de Washburn y la conspiración paraguaya en 1868. Voy a estar dejando este libro en recepción. Tenés 8 días para buscar. Si el próximo sábado a las 5 de la tarde llego, encuentro, esto se va a quedar para David o para Hammer ahí, Jaque entre los dos, ¿verdad? Porque los dos quieren. O no, vamos a sortear otra vez. Vamos a sortear, muchachos. Tenemos que sortear, tenemos que cumplir con nuestra querida audiencia. Bueno, damos entonces, continuará. ¿Cómo se dice eso? En televisión tienen que poner, continuará. Tenemos que o Sergio, ¿qué me quiere hacer Sergio? Sergio ya me quiere sacar, ya me pone la luz por mi cara, Sergio. Sergio es un dictador ya. Qué pucha. Bueno, me voy. Besos a todos. Chao. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana.